A ver, abre el material, por favor. Es un material bastante interesante. Es un material bien bonito, bien simpático el material que tenemos a la mano. Así que lo vamos a resolver, ¿ya? Ya, para los despistados, se estaba diciendo que el profesor de aritmética tenía un problema, teniéndose a la clínica a ver a su esposa, y hoy día el profesor Ian va a reemplazar al profesor de aritmética, porque ahorita se ha ido, ahorita, para los despistados, para repente se habían ido al baño, ¿ya? El profesor Ian va a dictar un seminario de química momentáneamente, ¿ya? Supliendo el problema que hubo con el profesor de su esposa, ¿ya? Por si acaso, ay, chicos, qué despistados que son. Ya, disculpe, Ian, síguese. No hay problema. Es normal, ¿eh? Si quieres enseñar aritmética, criatura. No, yo me acuerdo. Me acuerdo casi todo de aritmética. Lo único que no me gusta mucho de aritmética es la última parte de interés. Esta cosa no, es que justo cuando estaban enseñando eso, hoy estaba en otras. ¿Qué tal, Solange? Buenos días, criatura de Dios. Buenos días con todos. Kiarita, Miguelito. ¿Quién están por acá? Vilma. El buen Sebas. Vamos a hacer un simulacro, ya rapidito. Es un simulacro interesante, es un simulacro bien bonito. Que se ha trabajado en el Salón 2. Las preguntas están bien bonitas, son algunas preguntas que me ha pasado el profe Emerson. Así que vamos a desarrollar ese simulacro. Porfa, confirma si lo tienes. Confirma si ya tienes ese simulacro. Vamos a hacer en orden, ¿ya? En orden. Simulacro 1, simulacro 2, en orden, ¿ya? Empezamos entonces con el simulacro 1. Ve intentando, dale una leída por lo menos a la pregunta. Tú tienes el nivel, tienes el talento para resolver ese simulacro. Son 14 preguntas, como si fuera un examen de admisión. ¿Tiempo quieres? ¿Estás seguro? Ya, dale, intenta. No digo que no. Sí, dale, intenta. Intenta. Dale, todos trabajando. Yo voy escribiendo, mientras que tú vas trabajando. Te voy a dar una chance chiquita te voy a dar, un tiempito chiquito, a ver, para que intentes. ¿Qué te parecen las preguntas? La primera pregunta es de nomenclatura. Te ayudo. No te estoy haciendo la pregunta todavía. Solo te ayudo, ¿ok? Recuerda, criatura, que el manganeso es un anfóter. Que era un anfóter. Oye, muy bien. Ya tiene la clave. Buena, Miguelito. Hay talento. Buena, Miguelito. Muy bien. Hay talento. Es una pregunta no tan sencilla, por si acaso, ¿ah? Muy bien. Te quería ayudar. Ya Miguelito ya lo ha sacado. El manganeso se comporta de dos maneras. A veces es un metal y a veces es un no metal. ¿De qué depende su comportamiento? De los estados de oxidación. O sea que el manganeso puede ser trabajar con +2 o con +3 como un metal, y si usa sus estados de oxidación +4, +6 o +7, se comporta como no metal. Con estos forma óxidos básicos, ya que se comporta como metal, y con estos forma óxidos ácidos, llamados también anhídridos. Hemos visto varios anhídridos. Entonces, el manganeso tiene esa particularidad, tiene un comportamiento muy particular, muy especial. A veces es un metal y a veces es un no metal, como la princesa Fiona, ¿no? De día es una y de noche es otra, la princesa Fiona, igual el manganeso. Cuando trabaja con 2 y 3, metal. Cuando trabaja con 4, 6 y 7, no metal. Ya te ayudé. A ver, dale, saca el problema. Bien, Miguelito dice la D, ya tenemos una respuesta del buen Miguelito. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Me gusta la tinta del...
Muy bien. Omar, ya tiene otra respuesta. Omar también dice duro. Muy bien, duro. Perfecto. Hay una manchota ahí, un brillo feo, ¿no? A ver, mientras te voy dando tiempo, voy a tratar de solucionar ese brillo, ¿ya? Mientras te voy dando tiempo, voy a tratar de... Estoy hablando con el audio desactivado. Gracias, criaturita. Muy bien, Solange, muy bien. Criatura, te están diciendo la atomicidad. Primero, la atomicidad es el número de átomos. ¿De quién? De dos sustancias. Te hablan del óxido mangánico. Ya, me estás hablando del óxido mangánico. El óxido mangánico es si te dicen óxido, es un óxido básico. Y el óxido básico se forma con metales, o sea, cuando el manganeso trabaje con estos dos. Ahora, pero dice ICO. No olvides, criatura, que cuando trabajas con el menor oso, cuando trabajas con el mayor, ICO. Dice óxido, obviamente es un óxido básico, tienes que usar un metal, y además acaba en ico, o sea, tienes que usar el +3. Lo formulamos entonces, pequeña criatura. El manganeso con +3 va a reaccionar con el oxígeno, pero el oxígeno es con -2. Haces el cruce, este 2 viene por acá y este 3 viene por acá. El óxido mangánico es este de aquí. Listo, ya lo tienes. Oye, pero me pides la atomicidad. Bueno, ¿qué? No hay problema. La atomicidad es el número de átomos. ¿Cuál es la atomicidad? La atomicidad, 2 con 3, 5. Listo, buscas donde hay 5 y marcas. Oh, ya, pero hay casa, dedo y enano, rayos. Vamos entonces al siguiente. Me dices no solamente el óxido mangánico, sino también el anhídrido mangánico. Fíjate que el anhídrido ya no es con metales, sino es con no metales. Anhídrido, o sea, voy a trabajar con el manganeso como no metal. Ahora, hay un detalle. En el caso del manganeso, se va desde el número mayor hacia atrás. Entonces recordarás que cuando el manganeso trabaja con 7, que es su mayor estado de oxidación, se pone el hiper como prefijo y el ico como sufijo. El hiper, ico o perico. Aquí hay una manchota ahí, no sé dónde sale. Bueno, el 6 es ico y el 4 es oso. Esto si es que puedes copiarlo, si es que puedes aprenderlo, apréndelo, es importante. ¿Ok? Oye, dice anhídrido, o sea, no metal tiene que comportarse como no metal. Y además acaba en ico, o sea, tiene que ser el 6. Trabajamos entonces con el +6. ¿Listo? Manganeso con +6, con oxígeno con -2. Cruzas las carguitas, el 2 viene por acá y el 6 viene por aquí. Pero puedes simplificar. Tranquilamente se simplifican. La mitad de 2 es 3. Oh, perdón. Estoy hablando. La mitad de 2 es 1. 3 dije, qué baboso. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. Y ese es el compuesto. ¿Ok? Listo. Entonces, la atomicidad, en este casito, 3 y 1, 4. Pregunta muy interesante. ¿Cuántos átomos hay? 3 y 1, hay 4 átomos. Clave de la 73, entonces, dedito.
74. La 74 es una pregunta teórica. ¿Ok? La 74 es una pregunta teórica. Identifica un cambio químico. Ahí la respuesta es la D. ¿Por qué? Porque en el proceso de teñido, muy bien, gracias, esta gente talentosa, muy bien. Kiarita, Miguelito, Solange, buena amiga Vilma, la clave es la D, porque teñir implica cambios químicos. Los tintes no son de cualquier tipo, los tintes tienen que tener cierta reactividad química para poder adherirse a la superficie que quieres teñir. Se ve mucho en la industria textil. Se ve mucho, mucho cuando vayas a ser molinero. Vas a trabajar seguramente en el laboratorio, por lo menos si vas a biología o vas a alguna otra carrera que lleve el curso de microbiología. Zootecnia, ¿quién más lleva micro? Los ambientales también llevan laboratorio de microbiología. Los industrias alimentarias, por ejemplo. Y para reconocer una bacteria gram positiva de una bacteria gram negativa, necesitas hacer una tinción, usar un tinte, y eso se llama tinción gram. La tinción gram depende mucho del carácter químico de los tintes. Se usan varios tintes, ya vas a aprender ahí, pero eso implica reacción química. Teñir una sustancia es reacción química. Todas las demás, incluyendo el trefilado, que ahorita te explico qué es el trefilado, son procesos físicos. El trefilado no es una palabra muy usada, no es un concepto muy conocido a nivel pre. Sin embargo, te cuento, es un proceso físico que consiste en alargar, en estirar metales para provocar la formación de cables. ¿Qué significa esto? Que estás aplicando la propiedad llamada ductibilidad. Ductibilidad, capacidad para hacer hilos de un metal. Ya, para hacer hilos de un metal se usa un proceso que se llama trefilado, que consiste en estirar un metal para obtener cables, pero lo hacen en condiciones de frío, para tratar de preservar las propiedades del metal. Lo que pasa es que si calientas a un metal, algunos metales sufren algunos cambios en sus propiedades. Entonces prefieren estirarlo en condiciones de frío. A eso le llaman trefilado. Ese es el trefilado de un cable. 75 sí está sencilla. Esa la tienes que hacer. Me voy a sentir mal si no te sale la 75. Dale, empieza con la 75 mientras yo lo voy escribiendo por aquí. Te tiene que salir, ¿ah? A ver, te voy a dar un minuto. Minuto y medio. Disculpe, profe. Dime, papá. Profe, no estuve en la clase de ayer. ¿En qué material le están avanzando? Ah, no, el material lo acabo de compartir ahora. Está en el chat del... Ah, ya, profe. Ah, ya, ahí lo descargo, gracias. Está acá en el chat de Zoom, amigo Rodrigo. Ah, no estuviste ayer, ¿no? A ver, Víctor dice la B. Ya, hay una clave. Omar dice baby. Miguelito dice Bulbasaur. Gracias, Alison. Qué considerada criatura. Gracias, mamá. Solange dice la B también. Muy bien. Oye, la gente está pero... ¿Nadie más? Criatura, oye, tienes que resolverlo. Te contaré que no es la clave. Te contaré que esa no es la clave.
Tampoco es la clave. No me adivines ya me estás adivinando, ¿ah? Tiene que salirte, oye, eso sí hemos hecho, tiene que salir. Ah, perdóname, ¿en qué pregunta estamos? En la 75. Uy, perdón, acabo de equivocarme yo. Sí. Sebastián, tienes toda la razón. No es la B, por si acaso, ¿ah? No es la B, tampoco es la D. Ya, muy bien, Sebas, muy bien. A ver, al toque, ¿ya? La pregunta es sencilla. ¿Cuál es la masa de hidróxido de magnesio para reaccionar completamente con 2 litros de cloruro, de ácido clorhídrico que tiene una concentración de 1,5 molar? Están hablándote de una neutralización entre un ácido y una base. Neutralización del ácido con la base. Entonces vamos a hacer la neutralización. ¿Cómo se hacía una neutralización? ¿Qué hice el problemita? Voy a neutralizar un ácido con una base. ¿Cómo se neutralizan? Mediante una reacción química. Recuerda que ácido más base me da sal y agua. Entonces, si yo tengo el ácido y tengo la base, puedo hacer una reacción química, obtener sal y agua y hacerlo por estequiometría. Pero por estequiometría es un poquito más largo. Así que yo voy a aplicar otro método, que tú lo conoces, el famoso no veo, o nave, le dicen en algunos libros, en algunas criaturas, lo conocen como nave. Entonces vamos a hacer reaccionar un ácido con una base. ¿Cuál es el ácido? El ácido es el ácido clorhídrico, ¿verdad? Voy a hacer reaccionar a ácido clorhídrico. ¿Cuál es la base? El hidróxido, llamado también base, no te olvides, hidróxido o base, es el hidróxido de magnesio. La pregunta es, ¿qué masa de él? La pregunta es la masa de él. No sé, me estás preguntando por la masa necesaria para reaccionar completamente con 2 litros de él, pero que está a una concentración de 1,5 molar. Esa es la pregunta. El ácido con la base. ¿Listo? Ya está. Se acabó. Criatura de Dios. ¿Qué tienes que aplicar aquí? Tienes que aplicar no veo. Vas a aplicar entonces normalidad del ácido por volumen del ácido es igual a la normalidad de la base por volumen de la base. Esta fórmula no olvidar, por favor, no olvidarse de esa fórmula. Oye, vamos a los datos. Un detallito chiquito es que tú sabes que la normalidad es igual a la molaridad por el parámetro teta. Fórmula que tú conoces como NOMO o NEMO. ¿Sí? Ahí está, NOMO o NEMO. Para el caso del ácido, fíjate que en la fórmula que voy a emplear necesito no la molaridad, quiero la normalidad. Y aquí está molaridad, no me conviene. Así que hay que convertirlo a normalidad. ¿Con qué fórmula? Con esta. Teta, en el caso de ácidos, es el número de hidrógenos. En este compuesto, entonces, en este ácido, teta vale 1. Por lo tanto, si teta vale 1, la normalidad y la molaridad son iguales. ¿Qué significa eso? Que 1,5 molar, yo lo puedo escribir como 1,5 normal. ¿Verdad? Ya lo hice. Y mira, tengo normalidad y volumen. Normalidad y volumen. Ya tengo esto ya. Ahora vamos a la base. Normalidad y volumen. Pero no tienes nada. De la base no hay ninguna información. No tienes absolutamente ninguna información. Entonces, tú inteligentemente, también recuerdo habértelo comentado en algún momento, a él lo puedes expresar también de otra manera. Otra manera de expresarlo es así. El número de moles de la base por teta de la base.
¿Que puedo hacer eso? Sí, claro. ¿Sí? Esto y esto son equivalentes. Porque no te olvides, mira, estoy así, normalidad de la base por volumen de la base. ¿Pero a qué es igual la normalidad? Molaridad por teta. Nomo, ¿no? Nomo o nemo. La normalidad es la molaridad por teta. Pero la molaridad es el número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. Entonces, número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. Volumen con volumen se van y te queda número de moles por teta. Número de moles por teta. Esta conversión, esta simplificación de la ecuación la estoy haciendo directamente acá. ¿Sí? No, número de moles por teta. Pero no quiero moles, quiero masa. Así que hacemos un pequeño cambio más. El número de moles es masa sobre masa molar. Y yo quiero masa. Así que esto lo voy a convertir en masa, la base, sobre la masa molar. Listo, se acabó. Ya tienes todo, mira. ¿Tienes normalidad del ácido? Sí. ¿Tienes volumen del ácido? Sí. La pregunta es esta. La masa. ¿Tienes teta de la base? Sí, claro. En el caso de hidróxidos, teta es el número de OHs. ¿Cuántos OHs hay? 2. Para bases, para hidróxidos, teta es el número de OHs. Listo. ¿Y tengo la masa molar? No, pero la puedes calcular a partir de la fórmula. Tranquilamente lo puedes calcular a partir de la fórmula. ¿Cuál será la masa molar de la base? Calculas. Oxígeno vale 16 e hidrógeno vale 1, 17. Por 2, 34. Además, el magnesio vale 24. Está como dato en la pregunta. 24. ¿Cuánto suma eso? 58. Una mol de esa base del hidróxido de magnesio pesa 58 gramos. Ya lo calculé. Tengo todo. Tengo todo, criatura. Tengo todo. Ya lo puedo resolver. Entonces, resuélvelo. Reemplaza nomás aquí en la fórmula. Número de normalidad del ácido. 1,5 normal. Volumen del ácido, 2 litros. La masa de la base, esa es mi pregunta. Teta de la base es el número de OHs, 2. Teta vale 2. Y para terminar, dividido entre la masa molar de la base, que es 58 gramos. ¿Listo? Se acabó. Operas 0, perdón, 2 con 2, se simplifican y sería 58 por 1,5. Entonces, la masa de la base que estás necesitando, ¿sí? Sería 58 por 1,5, que es 3 medios. Mitad 1, mitad 29, 9 por 3, 27, va 2, 6, 7, 8. Entonces, la respuesta es 87. ¿Qué masa de la base necesito? 87 gramos. Problema interesante, pero tenías que recordar esta relación. Normalidad de ácido por volumen del ácido es igual a la normalidad de la base por volumen de la base. Si te ha salido, estamos muy bien. Eres un crack. ¿Sí? Estamos muy bien. 76. Se entiende, ¿no? Lo que estoy haciendo. Por favor, avísame. No quisiera avanzar si estás volando, ¿ah? 76. Ajá, la 76 sí es un problemita simpático, más simpático que este. A ver, dale una leída. Ajá, Omar y Víctor dicen avión. Bien, gente, bien. Si te está saliendo la 76, hay nivel en el salón. Hay muy buen nivel, perfecto. No es una pregunta sencilla. No es una pregunta sencilla. Dime, papá. ¿Cuánto pesa el aluminio?
El aluminio pesa 27. Ah, ok, profe, ok. ¿Nadie más? Oye, nos vamos para arriba, ¿eh? Muy bien, muy bien. Si te está saliendo la 76, hay nivel. Lo puedo hacer de dos maneras. Con fórmula, si te acuerdas la fórmula, o de manera razonada. Voy a hacer los dos métodos, ¿ok? Voy a hacer los dos métodos. A, pero ando dudosa. Ya, está bien, es la A. Está bien, es la A. Pero no dudes, criatura, no dudes. A ver, vamos a ver la 76. ¿Cómo se resuelve la 76? Problema muy bonito el 76. Bastante simpático el 76. Espérame que vamos a colocar esta cosita. Problema bastante interesante el 76. ¿Nadie más? ¿Es en serio? Vamos, gente, vamos. Ustedes pueden resolver ese problema. Solo hay que leer con cuidado y hay que imaginar lo que estás resolviendo. Un poquito de imaginación y sale. Vamos, inténtalo, por favor, inténtalo. Somos muchas personas, no me defraudes. No me defraudes. La gente en el Salón 2 también ha padecido con este problema, no creas que no. Pero tú tienes que estar casi al mismo nivel ya. Química no es un curso que te debe generar dificultades. Química es un curso que tú debes saber, pero en una. Es uno de los cursos más fáciles que hay. Vamos, criatura, no me defraudes. Me voy a deprimir, ¿eh? No me defraudes. ¿Dónde está esa gente? ¿Qué, profe, no es la A? Sí, sí es la A, pero son solamente dos. Sí, sí es la A. Pero son solo 3 respuestas. Somos muchos. Para 3 respuestas, no. Sebastián, ¿salió la A? Ya, muy bien, muy bien. Sebas, Miguelito ya se unen. Dicen que es la A. Ok. Atento con esta pregunta, criatura. Lo voy a hacer de dos maneras. ¿Ok? Lo voy a hacer de dos maneras. Rápido. Dice, ¿cuántos gramos de sulfato cúprico? De plano, para empezar, de arranque nomás, tienes que saber qué cosa es el sulfato cúprico. Si no sabes nomenclatura, pasas a la siguiente pregunta mejor. Porque no te dan la fórmula, criatura. No te dan la fórmula, te dan el nombre. Tú tienes que saber la fórmula. Para empezar, recuerda que el cobre trabaja con 1 o con 2. ¿Cómo se llama este catión? Cuproso. 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 Cúprico. 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 Me dicen cúprico, o sea, voy a trabajar con él. Ahora, te dicen cúprico, pero también te dicen sulfato. Y tú al sulfato lo conoces hasta por las puras. El sulfato es ese, que viene del ácido sulfúrico. Recordarás que el ico se cambia por ato, el sulfato. El catión cúprico y el anión sulfato se conocen e intercambian sus cargas. Este 2 viene por acá y este 2 viene por acá. Se intercambian las cargas. Pero como son números que tienen algo en común, se pueden simplificar. De tal manera que la fórmula del sulfato cúprico es esa. Empieza por ahí, el compuesto. Listo. ¿Qué dice el problemita? ¿Cuántos gramos... Gracias, Miguelito. ¿Cuántos gramos de sulfato cúprico se encuentran disueltos en 50 mililitros de solución? Mira lo que te dicen. Te están preguntando por la masa, gramos de sulfato cúprico, pero te dan mucha información. ¿Cuál es esa información que te dan? Primero te dicen que todas las mezclas, toda la solución tiene un volumen de 150 mililitros, ¿ok? El volumen es 150 mililitros. ¿Está bien? Ahora, aquí hay agua como solvente y además el soluto que vendría a ser el sulfato cúprico. La pregunta es la masa. No sé cuánto de masa de sulfato cúprico hay. Esta es mi gran pregunta. Esa es la pregunta. Pero te dan más información. ¿Cuál es la otra información? Me dicen que
Dice que el sulfato cúprico está al 20% en masa. O sea, te dan una unidad de concentración. La unidad de concentración llamada porcentaje en masa es del 20%. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa este 20% en masa? Si yo cojo 100 gramos de toda esta mezcla, si yo cojo 100 gramos, de esos 100 gramos, de estos 100 gramos, el 20% de 100, que serían 20, es el soluto. Y el resto, que sería el 80%, sería el solvente, que es el agua. ¿Sí? Hablamos de agua en este caso. Sí, vamos a, porque asumimos que es una solución acuosa. Si no sabes si es agua, pone pues solvente, ¿no? Pone solvente, hablando en términos generales. Entonces, esta información te dice que de toda esta masa, el 20% le corresponde a la sal, al soluto. O sea, en otras palabras, si yo agarro 100 gramos de él, en esos 100 gramos, 20 gramos es la sal y 80 gramos es el solvente. Eso te están diciendo, lo puedes interpretar de esa manera entonces. Entonces, la pregunta es la masa. Para calcular la masa, tienes el porcentaje, entonces necesito la masa de toda la solución. ¿Listo? Hay un dato más, la densidad. Hay un dato más, la densidad. Hay un dato más, la densidad. ¿Cuál es la densidad de toda la solución? La densidad de toda la solución es 0,8 gramos por cada mililitro. ¿Qué significa eso de densidad? Masa sobre volumen, gramos, mililitros. Léelo, interprétalo. Dice que el dato de la densidad es que 0,8 gramos por mililitro. Significa que si yo cojo un mililitro de toda la solución, eso, ¿cuánto debe pesar? Si lo llevo a una balanza, 0,8 gramos. Cada mililitro pesa 0,8 gramos. Eso me dice la densidad. Léelo. 0,8 gramos por cada mililitro. Cada mililitro, un mililitro, pesa 0,8 gramos. Eso te están diciendo. Ya tienes todo. El problema se resuelve muy sencillo. Muy sencillo. ¿Ok? Vamos a partir de un dato, del volumen. ¿Ya? De un dato, el volumen. ¿Cuál es el volumen? 150. Entonces yo tengo 150 mililitros. Pero yo lo quiero convertir a masa, porque sé que este es el volumen, pero no quiero volumen ya que la pregunta es por masa. Entonces lo voy a convertir en masa. ¿Cuál es el factor de conversión? La densidad. ¿Qué decíamos de la densidad? Que cada mililitro pesa 0,8 gramos. Cada mililitro tiene una masa de 0,8 gramos. ¿Sí? Como el volumen final de toda la solución es 150. Pero de esa solución, cada mililitro de la solución pesa 0,8 gramos. Yo puedo tranquilamente hacer una conversión y expresarlo todo en función de masa. Eso... 120, dime, papá. 120 gramos, profe. Muy bien, gracias, criatura. Son 120 gramos ¿de qué cosa? De la solución. Pero yo no quiero la masa de la solución, quiero la masa del soluto nada más. Pero sabes que el soluto es el 20% de toda la masa. Entonces hay que sacar el 20% a él. Nada más. O si desea, ya bueno, es de por regla de 3. 120 gramos es toda la solución que representa un 100%. ¿Cuál será la masa de solamente el 20% que le corresponde al soluto? 24 gramos. 24 gramos. ¿Ok? 24 gramos.
Listo. Entonces, eso es todo lo que tienes que hacer. Así nomás, profe. Así nomás. Simple y sencillo. ¿Ya? Entonces, o lo puedo hacer también con factor unitario. ¿Ah? Puedo hacer lo siguiente. Tengo 120 gramos de la solución. Mira lo que voy a hacer. ¿Ah? No te vayas a perder. Mira lo que voy a hacer. Voy a aplicar factor unitario acá. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dice? ¿Qué significa este 20%? Que de cada 100 gramos de toda la solución, 20 le corresponde al soluto, que vendría a ser mi sal, mi sulfato cúprico. Este es el soluto, ¿no? Entonces, cada 100 gramos, 20, es el 20 por cada 100, el 20%. De cada 100 gramos de la solución, 20 gramos es el soluto. También lo puedes expresar así. Se van gramos, y te queda la masa del soluto. ¿Listo? Un 0 con un 0, un 0 con un 0, 12 por 2, 24. Lo puedo expresar así, o si deseas, haces tu regla de 3. No hay problema. Si te sientes más cómodo, puedes aplicar también tu regla de 3. Y esa sería la resolución de ese problema. Perfecto. Ahora, había otra manera. Profesor, ¿Cuál es la otra manera? Que te recuerdes esta fórmula, ¿no? Porcentaje en masa, densidad por 10 sobre masa molar. ¿Sí? Podrías también aplicar esa fórmula. ¿Sí? Ahora. Pero además, la molaridad también es número de moles sobre volumen. O también es masa sobre masa molar por volumen. Eso lo puedes aplicar siempre y cuando te acuerdes de esta fórmula. Simplificas esto con esto y el volumen lo pasas aquí a multiplicar. De tal manera que la masa te queda así. Porcentaje en masa, densidad, 10 y el volumen. Y todos esos datos lo tienes. Porcentaje en masa, 20. Densidad, 0,8. 10 y el volumen, 150, pero ten cuidado que el volumen tiene que estar en litros, 0,15 litros. Listo, simplemente reemplazas acá y sería otra manera de resolver. ¿Sí? Sí, eso siempre y cuando te recuerdes de esta fórmula. Pero yo prefiero hacerlo razonando un poquito más, y razonando un poquito más sale más sencillo. Porque si no te tendrías que acordar la fórmula y es un poquito más fastidioso. ¿Qué pasó, Vilma? No te leí. No te leo. No has puesto nada. Ah, ¿quieres hablar? A ver, habla, criatura, habla. profe, ¿por Mamá. qué pone de frente 20 gramos? Ah, Y ¿por qué no pongo esto? 20%. Es que este 20% significa eso. 20 por cada 100. Eso significa 20%. 20 por cada 100. Ya me di cuenta, profe. Gracias. ¿Sí? Y ya está. Profe, Dime, papá. esa fórmula que ha puesto de abajo, profe, ¿es obligatorio, o sea, en algunos ejercicios? Sí, A verlo. si es que quieres, es que en algunos casos sale directo con esta fórmula, es más sencillo. Algunos problemas son más fáciles aplicando esta fórmula. Hay que aprender. Profe, que ¿puedes aprender. explicar de nuevo? Perdón. ¿Puedes explicar de nuevo lo de los 150 mililitros que los pasó a 120 gramos? Claro, sí. A ver, mamá. ¿Qué dice el problema? Tú tienes una solución y en esa solución el volumen de todo es 150 mililitros. ¿Está bien? Ese es el dato. 150 mililitros. Olvídate de eso todavía. Hay un volumen de 150 mililitros. Pero hay un dato especial que es densidad. ¿Qué dice la densidad? La densidad dice lo siguiente. La densidad dice lo siguiente. 0,8 gramos por mililitro. Esto dice
0,8 gramos por mililitro. Eso dice. ¿Qué significa esto? Cada mililitro, si yo agarro un mililitro, tiene que pesar 0,8 gramos. 0,8 gramos es la masa de cada mililitro. Un mililitro pesa 0,8 gramos. Eso te están diciendo. Ahora, de repente te marea hacerlo así. Hazlo así, mira. ¿Cuánto tienes tú? 150 mililitros. Entonces, si cada mililitro pesa 0,8 gramos, el volumen final, que es 150 mililitros, ¿cuánto de masa tendrá? Puedes hacerlo también por regla de 3. Si un mililitro pesa 0,8 gramos, 150 mililitros, ¿cuánto de masa tiene? Y ahí calculas la masa total. Aquí en todo esto hay 120 gramos. Aplicando esta regla de 3. Ahora, yo no suelo hacerlo con regla de 3, lo hago con factor unitario. Y ahí está, es lo mismo, mira. 150 mililitros es el dato, lo que quiero sobre lo que tengo. Quiero masa y tengo litros, tengo volumen. ¿Cuál es la relación? La equivalencia. Que cada mililitro pesa 0,8 gramos. Cada mililitro pesa 0,8 gramos. A los mililitros los estoy colocando abajo para simplificarlos. Y me queda en masa, en gramos. Puedes hacerlo por regla de 3 o puedes hacerlo con factor unitario. Es lo mismo. ¿Criaturas Sí, profe, entienden? gracias. Sí. Ya, mamá. Listo, mamá. Paso entonces a la siguiente pregunta. Esta pregunta era una pregunta muy interesante. ¿Eh? Era una pregunta bastante simpática. A ver si la repasas en casa. Mira que ya lo he resuelto. No está tan difícil, pero sí quiere que pienses un poquito. Vamos a la pregunta 77. Esta sí la tienes que hacer, ¿ah? 77 es teoría. Dale, 77, criatura. Despierta, despierta. No te me duermas. Clave veneco, clave bananero, barco. Bien, gente, bien. Basura, no le digas, oye. No le digas, no le digas. Criatura de Dios, muy bien. La B, muy bien. ¿Qué dices? El principio de máxima multiplicidad, o también llamada la regla de Hunt. A ver, fastidiamos a la gentita. Entonces, hoy día quiero fastidiar también un poquito a la gentita. Vamos a fastidiar a Lady Guamaní. Amiga Lady, que tienes una foto de un impostor. Amiga Lady Guamaní, ¿qué dice el principio de máxima multiplicidad? Nárrame el principio de máxima multiplicidad. ¿A qué se refiere? Ya, alguito que te acuerdes, o no, nada. Cuando me pones no recuerdo bien, significa que algo te acuerdas, o sea, o nada te acuerdas. Normal, ¿eh? Normal, no hay problema. Dime si no te acuerdas nada. Ya, está bien. No hay problema. Fastidiamos entonces, ya me voy por la Molina, nos vamos para Eric Carrasco. Creo que ya te pregunté en algún otro momento, no estoy seguro. Eric Carrasco, ¿qué recuerdas del principio de máxima multiplicidad? Muy bien, papá, atento. Gracias, criatura, por responder. ¿Qué recuerdas del principio de máxima multiplicidad, o también llamada la regla de Hunt? Dale, Eric. Ya, sí, tiene mucho que ver con la estabilidad energética. Perfecto, buen inicio. Está relacionada con la estabilidad energética en la distribución de los electrones. Pero, ¿qué nos dice? Nos da una información adicional. Es lo que más mencionamos en
Tiene que ver con estabilidad, eso es correcto. Es por eso que muchas veces hay anomalías en la configuración. Ya, bueno, nos has ayudado. Está bien, Eric, está bien. Profe, ¿a qué se refiere con electrones desapareados? Electrones desapareados se refiere a que los orbitales están semillenos. O sea, en un orbital solamente hay un electrón. Eso es un electrón desapareado. No tiene no tiene su parejita. El orbital no está lleno. Está semilleno. Ese es un electrón desapareado. Amigo Profe. Rodrigo. Rosy Paola. Amiga Rosy Paola, ¿qué nos puedes decir del principio de máxima multiplicidad? Ya nuestro amigo Eric ha mencionado que sirve para la estabilidad energética. Está bien. ¿Algo más que nos quieras decir, Rosy Paola? Qué chévere tu nombre. Rosy Paola. Está relacionado muy bien, Rosy Paola. Es una regla que se cumple para la configuración electrónica. Muy bien. Muy bien, bros. Ahora nadie no me dice lo que quiere escuchar. Cielito Guzmán. Gracias, Rosy Paola. Está genial. ¿Está relacionada con la configuración electrónica? Sí. Esto es muy correcto. Está bien. Pero no es lo que quiero escuchar. Cielito Guzmán. Ya. Ok. Vamos a recurrir a nuestra arma secreta, entonces. Harold Acosta. El buen Harold. Profe, Hola, Harold. ¿Cómo estás, hermano? bien, profe. Espera, déjeme acordar, profe, déjeme acordar. Yo sé que lo sabes. Mm, Dale, hermano. profe, le soy sincero, lo hice por el segundo punto, por el principio de exclusión de Pauli. Pero no, Ah, ya. no me acuerdo muy bien. Ya, lánzalo de exclusión de Pauli. Ya, no importa. La exclusión de Pauli era por la diferencia, por el sentido del electrón, pues, ¿no? Con la... Ah, su madre, ¿cómo es esto de aquí? No te pongas nervioso, ¿verdad? Sí lo sabes. Creo por la parte magnética, creo, si no me equivoco. El sentido, la parte magnética que le daba. Ya, no. Ahí, No, ahí esto es... estás confundiendo un poquito conceptos. A ver, vamos a ver. Bien, Ah, su madre, bien. profe. No te preocupes, Javi, no te preocupes. Está bien, o sea, lo has intentado. O sea, de hecho, el hecho de que lo intentes, trates y en tus ideas, tratar de recordar el concepto, ya para mí es suficiente. Obviamente, ya poco a poco tú mismo tienes que autoexigirte, pero a que no me digas nada es mucho mejor, porque tienes la intención de hacerlo, y eso está bien. Muy bien, Vilma nos salva. Dice, dos electrones no tienen el mismo juego de números cuánticos. Eso es el principio de exclusión de Pauli. Amigo Harold, el principio de exclusión de Pauli dice que los electrones, dos electrones, jamás pueden compartir estos mismos números. El número cuántico principal, secundario, el magnético y el spin jamás son iguales para dos electrones. Eso dice la exclusión de Pauli. Jamás pueden tener, dos electrones que tengan esto igual. Al menos se diferencian en uno. Al menos se diferencian en uno. Al mínimo tienen que diferenciarse en el spin, mínimo. Si se diferencian en más, mejor. Pero jamás vas a encontrar dos electrones que tengan estos números iguales. Eso dice el principio de exclusión de Pauli. Gracias, Vilma. Gracias, Harold. Está genial. Víctor dice algo más. El principio de máxima multiplicidad, para las criaturas que por ahí no lo tenían muy claro, ¿sí?
Por ahí nuestra amiga Rosy Paola, Cielito. ¿Quién más pregunté? A nuestro amigo Eric Carrasco. Criaturas de Dios. Como dice Víctor y como dice Allison, el principio de máxima multiplicidad, o también llamada la regla de Hunt, dice que los electrones ocupan la mayor cantidad de orbitales vacíos. ¿Qué significa ese principio de máxima multiplicidad? Cuando tú haces la configuración electrónica, y espero que no se te olvide, por ejemplo, tienes un 3D4, por ejemplo, acaba tu configuración en 3D4, vamos a ponerle 3D5, ¿ok? Porque no acaba en D4, vamos a poner 3D5, ¿ok? Digamos que la configuración acaba en 3D5. El subnivel D tiene 5 orbitales, el -2, el -1, el 0, el +1 y +2. El principio de máxima multiplicidad o regla de Hunt, como lo acaba de mencionar Víctor y Allison, dice que los electrones se distribuyen primero en un sentido, tratando de ocupar la mayor cantidad de orbitales posibles, porque así electrónicamente es más estable. Entonces, los electrones no los puedes colocar así. No los puedes colocar así. 1, 2, 3, 4 y 5. Porque está mal. ¿Qué dice la regla de máxima multiplicidad? Tratas de ocupar la mayor cantidad de orbitales posibles. Por eso cuando configuramos, primero configuramos en un sentido y si fuese necesario, regresamos. En este caso, como son solo 5, queda así. Esa es la configuración correcta. Eso dice Hunt en su principio de máxima multiplicidad. Cuando haces la configuración electrónica, tratas de ocupar la mayor cantidad de orbitales posibles. Y si quieres, y si es necesario, regresas y sigues colocando en sentido contrario. Eso dice la máxima multiplicidad. A tener muy bien clara la teoría, criatura de Dios, por favor, ¿ah? Por favor, criatura. Dímelo. Los gases nobles no intervenían en qué características de la tabla periódica, no me acuerdo. Electronegatividad. Solo en esa No lo es. no interviene. Lo que pasa es que la electronegatividad se evalúa cuando hay formación de enlaces y los gases nobles generalmente no se enlazan. Generalmente. Ok, chévere. Sí, listos, evitas. Vamos a la siguiente pregunta. Clave de la 77, entonces, la B, ¿sí? El principio de máxima multiplicidad, o también llamada regla de Hunt. El principio de exclusión, llamada también regla de Pauli. El principio de incertidumbre propuesto por Werner Heisenberg, esa ya la sabes, ¿no? No se puede saber con exactitud la velocidad ni la posición de un electrón. El principio de incertidumbre. Y el principio de dualidad de la materia propuesto por Louis de Broglie. Louis de Broglie dice que la materia tiene un doble comportamiento. Se comporta como partícula y se comporta como onda. Dualidad de la materia. Clave entonces, barco. 78. ¿Qué clave marcas en la 78? Kiarita, muy bien, Kiarita. Perfecto, muy bien, Harold. Disney, muy bien, nuestro amigo Miguelito Disney. Ahora que está de moda Disney. Dejado, no le digas. Clave dedo entonces. Los nitrogenoides son más electronegativos que los alcalinos térreos. ¿Por qué? Recuerda que la electronegatividad aumenta hacia la derecha. Los nitrogenoides están por acá y los alcalinos térreos están por acá. Si tú comparas un alcalino térreo con un nitrogenoide, mientras más hacia allá estés, es más electronegativo. Por lo tanto, los nitrogenoides sí son más electronegativos que los alcalinotérreos. La respuesta en la 78 es la D. Los elementos de transición interna terminan su configuración electrónica en P. Ojo. Ajá.
Diego de la Cruz Ramos. Un elemento de transición interna, amigo Diego de la Cruz, ¿en qué acaba su configuración electrónica? Un elemento de transición interna, ¿en qué acaba su configuración electrónica? Dieguiño, Dieguito. Un elemento de transición interna, ¿en qué acaba su configuración electrónica? Diego, ¿estás? Diego, ¿estás o no estás? Ahí está. Muy bien, Dieguito. Gracias por responder, papá. Un elemento de transición interna, un elemento de transición interna, ¿en qué acaba su configuración electrónica? Sí, sí, papá. Un elemento de transición llamado de transición interna, ¿en qué acaba su configuración electrónica? La configuración electrónica puede acabar, te ayudo, puede acabar en S, en P, en D o en F. Puede acabar en cualquiera de esos 4 subniveles. Para hacer un elemento de transición interna, ¿en cuál de esos debe acabar? Ya te ayudé, ¿eh? Gracias. Excelente, criatura. Muy bien. Lo sabía, lo tenía ahí claro, solo que por ahí es un poquito tímido nuestro amigo Diego. Gracias, Dieguito. Tienes toda la razón. Un elemento de transición interna acaba su configuración en subniveles de tipo F. Dentro de los de transición interna tenemos a 2 grandes grupos. ¿Cuáles son? Amiga Renata Bendezú. Renata, los elementos de transición interna, como bien ha dicho Diego, acaban su configuración en F. Eso está genial. Pero dentro de esos hay 2 grupos. ¿Cuáles son? Los que están aquí abajo en la tabla, en la parte más inferior de la tabla. ¿Cuáles son, amiga Renata? De San Miguel, creo que es. Sí, de San Miguel. Renata, ¿estás con nosotros? Ah, se está cortando. Uy. Sí, la señal por ahí que está fallando. Te decía que los elementos de transición interna se dividen en 2 grandes grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Rodrigo, muy bien. Nuestro amigo está ayudando. Ya, pero Rodrigo, por 2. Gracias, Vilma. Bueno, ya te ayudó nuestro amigo Rodrigo. F. Bueno, está bien. En lantánidos y actínidos, como bien dice Rodrigo. Sí, seguramente que la señal de Renata está fallando un poquito. Por favor, repasa. Por favor, repasa. Pasamos entonces a la pregunta 79. Esa pregunta es sencilla porque tú eres un trome en redox. ¿Qué marcas en la 79? Es una pregunta de redox. 79, clave. 79 ya, ¿no? Veo. Muy bien, hermano. Muy bien. Gracias, Solange. Nuestra buena amiga Solange. Gracias, Víctor.
Clave dinosaurio, entonces. Domitilo. Uy, se acordó de su ex. Nuestra amiga querida se acordó de su ex Domitilo. Claro, muy bien, dinosaurio. ¿Alguien necesita esa pregunta? Hable ahora o calle para siempre. ¿A alguien le falta esa pregunta? Hable Carla, ahora. profe, Calle. disculpe. ¿Papá? ¿Podría explicarla? Sí. No hay problema, hermano. A ver. En la siguiente reacción redox señale, ojo, dice lo incorrecto. Es un error muy frecuente leer cosas que no son. Dicen lo incorrecto. Uy, la botaron a mi amiga. Ya, mamá, no te preocupes, no te preocupes. Yo estoy seguro que sí sabías la respuesta. Igual, para la siguiente te vuelvo a preguntar ya cuando tu internet está más estabilizado. Sí, la botaron del Zoom. Su internet está fallando. Por favor, amigos, no roben Wi-Fi. La siguiente te preguntamos, amiga Renata, no preocuparse. Pongo la reacción. Aluminio, HBr, bromuro de aluminio, y me parece que por aquí hay hidrógeno. Listo, esa es la reacción, ¿ok? Vamos a analizarla porque me estás pidiendo hacer un análisis de tipo redox. Entonces, para hacer un análisis de tipo redox, hay primero que analizar los estados de oxidación. Entonces, cuando está el aluminio así solitario, como nuestro amigo Sebastián, 0. ¿Sí? 0. Acá, hidrógeno más 1, bromo menos 1. ¿Sigues? Bromuro menos 1, aluminio más 3, hidrógeno solitario, 0. Ahí está. Mentira, Sebas, es bromita, no te resientas, amigo, no te resientas. Listo, ya tienes los estados de oxidación. Identificas inmediatamente, criatura, quiénes están cambiando. Cambia el aluminio de 0 a más 3. Lo voy a poner por aquí abajito. El aluminio de 0 pasa a ser aluminio más 3. ¿Ok? Ya, no te resientas. El bromo de menos 1, el bromo no cambia, qué monse. El que cambia es el hidrógeno. El hidrógeno de más 1 pasa a ser hidrógeno 0. Pero fíjate que tiene un subíndice. Hay que copiar con todos sus subíndices. ¿Ok? Ya está. Estoy sacando estas dos semireacciones. Ahora voy a analizar los electrones transferidos. ¿Quién gana, quién pierde? ¿Quién es el agente oxidante? ¿Quién es el agente reductor? Pero antes de eso, concéntrate en las cantidades. Si aquí hay un aluminio, aquí también. Si aquí hay un hidrógeno, aquí también. Pero aquí hay 2. Por lo tanto, hay cierto desequilibrio en la cantidad de sustancias. Entonces, si aquí hay 2, para equilibrar sustancias, para equilibrar cantidades, le pones un 2 adelante. Siempre haces eso, por favor. Ya no vayas a hacerlo de frente. Listo, ya está. Ahora vamos a restar la carga total que hay en reactantes menos la carga total que hay en productos. 0. La carga total es 0. 0 menos 3, eso es menos 3. O sea que el aluminio está perdiendo 3 electrones. Perder electrones es una oxidación. A él le llamamos forma oxidada, especie oxidada o sustancia oxidada. Sí, le puedes llamar de esas 3 maneras. Y él vendría a ser el agente reductor. Sí, no olvides eso, ¿ah? Forma oxidada, agente reductor. Vamos aquí. La carga total aquí es 2 por más 1 es más 2. Menos 2 por 0 es 0. Más 2 menos 0 sigue siendo más 2. O sea que aquí hay una ganancia de electrones. Si es ganancia de electrones se llama reducción. Esta es una reducción. Él es la forma o especie o sustancia reducida y él es el agente óxido. ¿Listo?
Ya estamos casi por acabar. Ahora, un detalle. Si el aluminio está perdiendo 3 electrones, estos 3 electrones que el aluminio pierde, los debería ganar él, pero él solamente está ganando 2. Hay un detalle. La cantidad de electrones que se pierden debe ser igual a la cantidad de electrones que se ganan. Y no está pasando eso. Entonces hay que homogenizar la cantidad de electrones. Para homogenizar, a todo esto le multiplicas por 2 y a todo esto le multiplicas por 3. Y ahora sí, ¿cuántos electrones se pierden? 6. ¿Cuántos electrones se ganan? 6. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. Hay una transferencia de 6 electrones. Para terminar, vamos a colocar estos coeficientes en la ecuación para terminar de balancearla. Ahora vamos a poner este 2, entra por acá, como coeficiente. También lo afecta a él. Ok, ahí está, como coeficiente. 3 con 2 es 6. Y este es de acá. Entonces acá es 6. Además, lo afecta a él. Ahí está. Listo. Ya lo tienes, criatura de Dios. Una revisadita, por favor. 2 aluminios, 2 aluminios. 6 bromos, 6 bromos. 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Ya lo tienes. Acabamos el problema. Vamos ahora a analizar las claves. Cada átomo de aluminio pierde 3 electrones. Sí, mira, un átomo de aluminio, está acá, este átomo de aluminio pierde 3 electrones. Cada átomo, pero son 2, ¿ah? Son 2. En total hay una transferencia de 6, pero por cada uno de ellos se pierden 3 electrones. La primera es correcta. Recuerda que te piden lo incorrecto, ¿ah? Ten cuidado. El agente reductor es el aluminio metálico. Mira, este es el agente reductor, que es él, ¿no? El aluminio metálico. Correcto también. Cada 2 moles de moléculas de HBr, mira, este está acá, el bromuro de hidrógeno, está acá. Mira, es el hidrógeno el que está haciendo el cambio, ¿no? Pero el hidrógeno está contenido en el HBr, en el bromuro de hidrógeno. Dice que cada 2 moles de moléculas ganan 2 moles de electrones. Aquí hay que tener cuidado, porque es una pregunta muy recurrente, muy usada. Esto de aquí, olvídate del numerito por un ratito, lo puedes leer de 2 maneras. Así como en estequiometría leíamos a nivel chiqui y a nivel grande, acá también lo puedes leer así. Esto lo puedo leer de la siguiente manera. 2 moléculas, estoy hablando de esto, el hidrógeno está contenido acá, este hidrógeno viene del HBr, así que yo puedo decir 2 moléculas, no moles, 2 insignificantes, chiquititas moléculas ganan 2 electrones. O sea, cada molécula gana un electrón. Podría ser una pregunta esta. ¿Una molécula gana un electrón? Sí. 2 moléculas ganan 2 electrones. Esa es su interpretación chiquitita, a nivel micro. Pero a nivel macro también lo puedes interpretar de la siguiente manera. 2 moles de moléculas, 2 moles de esta sustancia ganan 2 moles de electrones. Siempre mol con mol. Siempre mol con mol. No vaya a ser que en alguna pregunta te pongan 2 moles de él ganan 2 electrones. ¿Cómo 2 moles, que es una cantidad enorme? Recuerda que mol es 6,022 por 10 a la 23. ¿Cómo 2 moles, que es una cantidad inmensa, van a ganar solo 2 electrones? No tiene sentido. Lo correcto es que 2 moles de él, 2 moles de moléculas de él, ganan 2 moles de electrones. La clave C está correcta, está bien. No olvides que siempre es mol con mol. ¿Ok? Ahora vamos a la D. ¿El hidrógeno molecular es la forma oxidada? No. La forma oxidada es el bromuro de aluminio. El hidrógeno molecular es la forma reducida. Falsa la D, marcas la D. Profe, Criatura de Dios. Bri, creo que eres tú. Dime sí, bien. profe, una pregunta. ¿Podría repetir por qué puso 3?
Este de acá. Ajá, fue porque lo balanceó. Y lo que pasa es que tienes que encontrar el mínimo común múltiplo de estos dos. El mínimo común múltiplo de 3 y 2 es 6. Entonces, para 6, si acá ya tienes 2, para 6 hay que multiplicar a todo por 3. Para 6, ¿sí? Para 6 hay que multiplicar a todo por 2. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Se saca el mínimo común múltiplo. de Gracias, estos profe, dos. ya me recordé. Ya, mamá, de nada. Listo, criatura del Señor. Criatura, una consulta. ¿Tu clase hasta qué hora es? Porque no suelo dictar en este horario. Un cuarto para las 12. Ah, falta todavía. Bacán. Falta. Sigo, Kierita, tranquila, mamá. Kierita, ¿nos puedes hacer el honor, por favor? Para la siguiente pregunta. Profe, Dime, profe, papá. disculpe, antes que lo borre, profe, ¿podría volver a explicar algo rápido las 7.3? ¿La 7-3? Sí, profe, por favor. Ya, no, tranquilo, repito. No hay problema, papá. A ver, en la pregunta 7.3 me están pidiendo la atomicidad, o sea, la cantidad de átomos del óxido mangánico y el anhidrido mangánico. ¿Sí? Te piden esos dos compuestos. Revisa la pregunta, ¿ya? Revisa la pregunta. Te piden el óxido mangánico y el anhídrido mangánico. Ahora, recuerda que el manganeso es un anfótero que tiene varios estados de oxidación y su comportamiento como metal o como no metal depende de los estados de oxidación que uses. Si te dicen óxido, es un óxido básico, ¿verdad? O sea, si te dicen óxido, el manganeso se debería comportar como metal. Y dice ico. Entonces, cuando el manganeso se comporta como metal, puede trabajar con 2 o con 3. Si trabaja con 2, oso. Si trabaja con 3, ico. Te dice ico, por lo tanto tiene que trabajar con más 3. Por eso estoy usando el más 3. Porque dice, primero óxido, eso me da una idea. Debe ser un metal. Si me dice anhídrido, debe comportarse como no metal. Estamos empezando por el óxido. Óxido. Entonces el manganeso debe estar trabajándose como metal. Y dice ico, allá, el manganeso debe usar su mayor estado de oxidación, más 3. Más 3 con 2, este 3 viene por acá, este 2 viene por acá, y esa es la fórmula del óxido mangánico. Te piden la atomicidad, o sea, ¿cuántos átomos? Hay 2 átomos de manganeso y 3 átomos de oxígeno, en total 5 átomos. Rodri, ¿se entiende lo que acabo de hacer? Y profe, mi duda era porque en uno le suma y en el otro le resta. No he sumado nada. No, los átomos 3 y 2 no los suma. Ya, sí, 3 y 2 he sumado. Y ahí en el de abajo, profe, creo que le resta. No. Es simplificado. Mitad 1, mitad Allá, 3. profe. 3 Allá, y profe. 1. 3 más Claro, 1 es claro. 4. Ah, ya entendí tu duda. Esto, Pero entonces esta ahorita- parte se entiende. Sí. Ya entendí ya. Ya, Gracias. chévere, papá. Listo. Gracias, De nada, criatura. Kiarita, no sé si es que podrías. Ya está, ya. Gracias, Kiarita. Gracias, Kiarita. Pasamos a la pregunta 90, que viene de esta pregunta. Ten cuidado porque es la misma reacción, solo que ahora me estás pidiendo el volumen bajo ciertas condiciones. Esta pregunta la tienes que hacer también. Por ahí, de repente lo más fastidioso para ti va a ser la transformación de litros a metros cúbicos. Metros cúbicos es una unidad también de volumen, ¿sí? Por ahí yo te puedo entender que no te salga por la transformación, pero de ahí todo lo demás, si lo sabes, ¿ah? Es un problema de estequiometría, pero que involucra un poquito a gases. ¿Qué clave tienes? Gracias, mamá. ¿Qué clave tienes en la pregunta 80? A ver, Casa. clave en la 80. Casa. Ajá. Nuestro amigo Víctor dice casa, calavera, cilantro. Muy bien. A ver si es cierto. Vamos a analizar entonces.
criatura de Dios. Para empezar, si te fijas en las claves, te están diciendo en metros cúbicos. Entonces, un pequeño detalle aquí, una ligera información, es que 1 metro cúbico en litros equivale a 10 al cubo litros. Entonces, esta información la vamos a usar al final, ¿ok? Otro detalle es saber la constante. La constante depende de la presión. ¿La presión en qué está? En atmósferas. Dice que la presión es 0,82 atmósferas. Entonces, vamos a ir colocando, ¿ok? Los datos. ¿Qué dice el problema? Quiero el volumen de hidrógeno. La pregunta es el volumen de hidrógeno. Hermanos, el volumen de hidrógeno está condicionado por la ecuación de gases, porque el hidrógeno es un gas. El volumen de un gas depende de pavito ratón, depende de las condiciones o depende de las llamadas variables de estado. Estas son variables de estado. Entonces, si yo quiero saber el volumen, necesito saber la presión. Y la sabes. ¿Cuál es la presión? El volumen de hidrógeno que se produce a una presión, dice, de 0,82 atmósferas. Esa es la presión. Además te dan la temperatura, 127 grados. Lo voy a pasar de frente a Kelvin, no te vayas a perder. Se suma 273, ¿ah? No te olvides que para convertir de grados Celsius a Kelvin hay que sumarle 273. Ya le sumé de frente, ¿ah? Son 400 Kelvin. Y es la temperatura. Quiero el volumen. Tengo la presión, tengo la temperatura. Oye, el R es un valor conocido. El R depende de las unidades de la presión. La presión está en atmósferas, por lo tanto el R asume este valor. 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Estas son las unidades. Muchas veces no hablamos de las unidades en el caso de la constante de gases. Ahora lo hago mención porque te va a salir en litros el volumen. Pero las respuestas no están en litros, están en metros cúbicos. Así que hay que hacer una transformación al final. Después de resolver todo, hay una pequeña transformación para poder marcar la respuesta correcta. ¿Okay? Hay que hacer una ligera transformación con esto. Pero ya, mira, ya tienes todo, ¿ah? Tienes presión, tienes R, tienes temperatura, hay algo que falta, el número de moles. Entonces, lo que vamos a hacer primero es calcular el número de moles a través de la estequiometría. Ya fue mi pared. Entonces, vamos a calcular primero el número de moles. A ver. Voy a copiar. Espérate. A partir, dice, de 540 gramos de aluminio. Entonces, voy a calcular el número de moles de hidrógeno a partir de 540 gramos de aluminio. Es lo primero que voy a calcular. Porque dice, además dice que hay un exceso de HBr. Como es un exceso, no me importa. Ese es el exceso, no pasa nada. ¿Okay? Copiamos la reacción química, que no está balanceada, pero acá ya la hemos balanceado en el ejercicio anterior. Así que para no perder tiempo, ya la tenemos balanceadita. Ya la tenemos balanceadita. Lo voy a copiar tal cual está del problema anterior. Y ya la balanceamos ahí, ¿no? Y ya está. Ya está balanceadita. Necesito, criatura de Dios, el número de moles de hidrógeno a partir de cierta masa de aluminio. Te concentras en el aluminio y en el hidrógeno. El resto no me interesa, me concentro en el dato y en la pregunta. Ahora,
Yo quiero el número de moles de hidrógeno, así que esto lo voy a dejar en sus unidades. Lo voy a dejar en moles. Porque yo quiero moles, así que no hay problema. Entonces, aquí hay 3 moles de hidrógeno. ¿Ok? Ahí hay 3 moles de hidrógeno. El dato del aluminio está en masa, está en gramos, así que esto lo voy a pasar a gramos. El aluminio tiene una masa de 27. Cada mol de aluminio pesa 27 gramos. 2 por 27 es 54. Entonces, 2 moles de aluminio en masa equivale a decir 54 gramos de aluminio. Tienes la relación estequiométrica, entonces, que con 54 gramos de aluminio yo soy capaz de producir 3 moles de hidrógeno. ¿Listo? Haces tu factor unitario, entonces. Copias el dato. Voy a copiar el dato, entonces. Copiamos el datito. 540 gramos de aluminio. Repasa, por favor. Repasa, por favor. Y voy a multiplicarlo por un factor unitario. ¿Cuál es ese factor unitario? Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quiero? Moles de hidrógeno. ¿Y qué cosa tengo? Gramos de aluminio. Quiero moles de hidrógeno y tengo gramos de aluminio. ¿Cuál es la equivalencia entre moles de hidrógeno y gramos de aluminio? La equivalencia siempre sale de la ecuación química. Cada 3 moles de hidrógeno se obtienen gracias a 54 gramos de aluminio. Gramos de aluminio con gramos de aluminio se van, 54 va a 1, 54 va a 10, y eso equivale 10 por 3, 30 moles. Entonces tienes 30 moles de hidrógeno. ¿Listo? Ahora sí aplicamos pavito ratón. Entonces aplicamos pavito ratón, donde yo quiero volumen. Entonces la presión la voy a pasar a dividir. La presión entonces pasa a dividirse. Entonces el volumen de hidrógeno, ¿a qué va a ser igual? Al R, que es 0,082. La temperatura, que es 400. El número de moles, que lo acabo de calcular, para eso lo he calculado, no lo tenía, es 30. La presión. La presión, 0,82 atmósferas. ¿Listo? Oye, este 0 va a desaparecer con esta comita, que esta coma corre un numerito. Y 0,82 con 0,82 se van, de tal manera que el volumen de hidrógeno me sale 400 por 3, y eso es 1200. Está. Pero esa no es la respuesta, porque en la respuesta están hablando de metros cúbicos. Así que hay que hacer una pequeña conversión más. ¿Cuál es esa conversión? Mira lo que voy a hacer. Cada metro cúbico equivale a 1000 litros. Como yo quiero metros cúbicos, eso debe ir arriba. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. Quiero metros cúbicos. Un metro cúbico equivale a 10 al cubo litros. Listo. Se van los litros. 2 ceros, 12 entre 10. Eso es 1,2. Hasta ahí, criatura del Señor. Clave entonces en la 20, cachimbo. Y esa sería la respuesta de ese problema. Gracias, Problema- profe. Profe. Dímelo. En la 85 simulacro 2, ¿puede decirme qué sale, por favor? No tengo las claves, hermano. Déjame revisarlas bien. 85 del simulacro 2. No hay esa pregunta.
¿Qué hay, profe? ¿Qué dice la pregunta? Sobre soluciones. Una solución se prepara disolviendo 196 gramos de ácido sulfúrico, ¿esa? Esa. Ya, no tengo las claves, las voy a revisar recién y te comparto las claves el día lunes. ¿Te parece? Ya, profe. Sí, profe. ¿Ya? Intenten ese material y el día lunes les comparto sus clavecitas. ¿Ya, gente? Listo, criatura de Dios. Hasta aquí te ayudé, no te quiero quitar más tu recreo. Gracias, criatura de Dios. Cuídense mucho.